Amén. Y dentro de la iglesia en sí, de los cultos, de las reuniones que se realizan en diferentes lugares, a diferentes horarios, ¿cierto? Tenemos, en este caso nosotros lo hacemos en la reunión, el culto en la mañana. Amén. Y dentro de las iglesias, de la cantidad enorme de iglesias que existen, de diferente tipo pentecostal, asambleas, la iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene el propósito de reunirnos nosotros como congregantes, como los hijos de Dios, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como su único y personal Salvador, podemos estar en este lugar, en esta iglesia. Gracias, Señor. O en la iglesia donde estuviésemos nosotros, en el lugar donde estuviésemos, el cristiano siempre tiende a congregarse, ¿cierto? Ir a una iglesia, porque su espíritu lo lleva a buscar del Señor. Amén. Hermano Brady, ¿está preparado? Hoy día vamos a tener varios versículos que leer. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Amén. Gracias, Señor. Cuatro, 17. Por eso me pareció raro. Faltó. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Amén. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Vamos a volver a leer. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias, Señor. Queremos tu revelación, Señor. Queremos que nuestra mente, nuestro corazón esté dispuesto a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros mediante tu palabra, Señor. Prepara nuestros sentidos, nuestra mente que esté alerta, Señor. Nuestro espíritu esté recibiendo, percibiendo todo lo que viene de ti, Señor. Te damos gracias por lo que harás en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Les hacía el comentario de dentro de las congregaciones, de los cultos, dentro de todo lo que implica la iglesia. La iglesia tiene, Jesucristo cuando la instauró, todo tiene un comienzo y un final. El problema es que dentro de, digamos, del comienzo, como cuando nosotros conocemos a Cristo, comenzamos a participar de la iglesia, de los sacramentos, ¿ya? De los cultos en sí, que no todos son iguales, todos tenemos iglesias diferentes, los cultos son diferentes, las formas son diferentes. Pero lo que no cambia es que el propósito es salvar las almas. Amén. Salvar a aquel que estaba afuera, descarriado, perdido, ¿cierto? Esa es la finalidad de la iglesia. Amén. Pero dentro de todas esas denominaciones que podemos hablarle a cada uno de nosotros, siempre hay ideas y nuevas, digamos, nuevas revelaciones que aparecen nuevas formas,
que esta es la forma, no la antigua, sino que esta es la revelación de ahora. Y siempre van a ir apareciendo nuevas ideas. Pero la Biblia enseña que no tenemos que pensar de esa forma, sino que lo que está escrito, Amén, Señor. a lo que está revelado en su palabra. Amén. Y los acontecimientos, por ejemplo, cuando usted viene al culto, comenzamos en el nombre del Señor, se hace la homilía, se termina el culto y nosotros ¿qué decimos? Cuando terminamos el culto, Maranata, Cristo viene. Amén. Entonces, la iglesia en sí se está preparando para el zarpazo, como se dice, Amén. el rapto, la venida del Señor. Amén, Señor. Porque eso es lo único, el objetivo que tiene el cristiano. Bueno, el cristiano que espera la venida del Señor, ese está esperando, ¿cierto? El rapto. Aleluya. No hay otro, no hay ninguna otra cosa que nos pueda interesar a nosotros como cristianos la venida del Señor. Aleluya. Y en ese entonces nosotros tenemos que pensar que la iglesia tiene que prepararse, Amén. Así es, Señor. Bendito por Dios. como dice la Escritura, como la novia, prepararse. Así es, mi Dios amado. Aquí Pablo está hablando acerca de, en el libro que hemos leído, Tesalonicenses, dice que él estaba esperando. Nosotros, los que estemos vivos, o sea, él se consideraba en ese momento que él iba a estar vivo para la venida del Señor. Amén. Así es, mi Dios amado. Por eso estaba alerta, estaba pendiente, dice, vivo y que permanezcamos, o sea, que él todavía, porque usted sabe que en el Cristo, muchos vienen a Cristo como, digamos, ¿cómo podríamos decir la palabra? Como una novedad. Vienen, participan un rato y después se van. Ahí está la advertencia, sí. Más vale que nunca me hubiesen conocido. Amén. Entonces, si los que estamos aquí hemos conocido al Señor, no hemos lavado en su sangre, Aleluya. un día no podemos desconocer lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aleluya. Dice, mire, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿ya? Al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Pero quiénes? Los redimidos y lavados en su sangre. Amén. Entonces cuando habla acerca de esto, Pablo está pendiente, ¿cierto? Que él pensaba estar en ese momento cuando viniera el Señor, y se estaba preparando, y estaba predicando, estaba hablándole a otros, porque él, ¿cierto? Conoció al Señor en circunstancias, él era un perseguidor de la iglesia. Cuando se dio cuenta, su vida cambió. Así como Dios nos ha cambiado la vida a cada uno de Amén. nosotros. Señor. Así es, mi Dios amado. ¿Le ha cambiado la vida a usted? Aleluya. Amén. A mí me la cambió, ¿cierto? Señor. Vamos a estar, hermano Brady, 1 Corintios 15, 51. Bendito eres. Vamos a ir complementando lo que estamos hablando. Amén. Tenemos que entender que nosotros cada día tenemos que guardarnos, Así es, Señor. santificarnos. Aleluya. Amén. Amén. Porque, ¿cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Dios. Pasamos de santos a pecadores. Santo. El que es santo, dice la Biblia, santifíquese más. Amén. Amén. Y el que es puro, purifíquese. Entonces, mire, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El que sigue, hermano. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, pues la trompeta sonará.
y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Está hablando de del rapto. Así es, Señor. Amén. A que a algunos no les gusta. No, Señor, no vengas todavía. Tengo muchas cosas que hacer. Absurdo. Así es, Señor. Tenemos que esperar la venida del Señor. Amén. Así es, Señor. Tenemos que anhelar ser arrebatados. Sí, Señor. Tenemos que anhelar estar vivos, conscientes de que Cristo viene. Amén. Entonces, vemos nosotros que Dios tiene todo preparado. Dice, en un momento, ya, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto es eso? Milésimas de segundo. Usted va, viene el Señor, usted va a desaparecer. ¿O no le gustaría? Amén. En ese proceso, cuando el Señor dice aquí, mire, al final, a la trompeta final, porque se va a tocar la trompeta, aunque nosotros no queramos, Amén. esté haciendo lo que usted esté haciendo, Cristo viene. Amén. Así es, Señor. Amén. Si lo que pasa es que el Padre no le ha dado la orden aún, Señor. Él no le ha dado la orden, pero dice, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Estamos viendo que todos aquellos que durmieron en el Señor, aquellos que, no que murieron, aquellos que durmieron en el Señor, porque en Cristo no mueren, en Cristo duermen. Entonces dice, resucitarán primero. Viene Cristo, resucitan los muertos. Mi abuelita, mi tía, ¿cierto? Mi sobrino, los que hayan muerto en Cristo, ¿cierto? Amén. Se presentan, vienen, buscan sus cuerpos, ¿cierto? Y aparecen con el Señor. Y dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor. Amén. Un cuerpo glorioso igual que Gracias, Dios. Señor. Entonces, vemos nosotros que, ¿qué va a pasar con nosotros en ese momento si estamos vivos? El hermano Eduardo, por ejemplo, va a ser transformado. Amén. 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 Gracias, Señor. Por ejemplo, ese cuerpo corruptible que ve usted ahí, se va a transformar en un cuerpo de incorrupción. Amén. Porque dice la Biblia Gloria a Dios. que ni la carne ni la sangre pueden heredar. No, Señor amado. Amén. ¿No pueden heredar? Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ocurrir una transformación. Amén. Por ejemplo, el que era Piti ya no va a ser Piti. El que tenía enfermedades ya no va a tener enfermedades en ese momento. Porque va a ser transformado en un cuerpo, dice la Biblia, un cuerpo glorioso. Amén. Amén. Dice, mire, nosotros seremos transformados. No como los, digamos, en este caso los que se quieren convertir en mariposa, en un gusano, no. Nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo espiritual, obviamente, de luz. Dice que seremos como los ángeles, que no nos vamos a dar en casamiento ni en esas cosas, sino que vamos a ser como los ángeles. Señor. Vamos a estar, hermano Vladi, Tesalonicenses 2, segunda Tesalonicenses 2, versículo del 1 al 6, vamos a estar leyendo. Amén, Señor. Mire, Cristo viene. Amén. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, nos está considerando. Amén. A cada uno de nosotros nos está considerando. Y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis conducidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Amén. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual
se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Aleluya. Así es, Padre. Aleluya. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. ¿Qué es lo que detiene al hombre de pecado? Al hombre inicuo. Lo único que lo detiene es el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo es el que nos va a nosotros a arrebatar. Porque quien no tenga el Espíritu de Dios Así es, mi no Dios puede amado. ascender a la presencia del Señor. Así es, Dios. Nuestro lindo es purificado. Entonces, porque nosotros que hemos conocido al Señor sabemos que este mundo va a ser, viene la ira de Dios Así es, mi Dios amado. hacia la humanidad. Así es, Señor. Porque muchas oportunidades se le ha dado. Muchas oportunidades se le ha dado al hombre, ya sea individual, personal, para que se convierta. Así es, mi Dios amado. Porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, siempre. Siempre va a haber una demanda hacia nosotros. Amén. Él quiere convertimiento. Amén. Amén. No ser el evangélico más que viene a la iglesia, participa, se va. No. Una persona Convertido. convertida, Bendito es consagrada para el Señor. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Dios quiere una iglesia santa. Amén. Así es, Señor. Sí, Rey. Quiere una iglesia que esté preparada. Sí, Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de que a este mundo viene la ira de Dios, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué pasará con nosotros? ¿Estamos preparados? Perseguido. Ahí viene la pregunta, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Aleluya. Así es. La verdadera iglesia no existe. Entonces, vamos hermano Vladi, vamos a aclarar este punto, acá, lo que hemos dicho recién. Dios tiene que librar a su iglesia de la ira venidera. Amén. Así es, Señor. Romanos capítulo 5, verso 9. Entonces, muchos más habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amén. Dice claramente, mire, y entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Él nos justifica Amén. ante el Padre. Él pagó por nosotros. Amén. Entonces, Dios nos va a librar de lo que viene. Bendito es. Primera de Tesalonicenses 1, capítulo 10, verso 10, perdón. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Amén. Entonces nos está mostrando, por medio de la palabra, que su iglesia no va a pasar por la tribulación. Así es, Dios amado. Él viene y nos rapta antes. Así Amén. es, Señor. Génesis lo vamos a buscar al tiro. Tengo por aquí el versículo.
Esto tiene tantos versículos aquí. 19:22. Amén, Señor. ¿Usted se recuerda de la historia de Lot? Amén. Gloria a Dios. Lot simboliza a la iglesia. Amén. Y dice, date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues allí. Por eso el hombre que le puso a la ciudad Zoar. Este versículo nos habla que el ángel que venía a destruir Sodoma y Gomorra Así es, Señor. le da la oportunidad a Lot a que escape. Así es, Señor. Amén. Y él no iba a hacer nada hasta que Lot no estuviera seguro. Así Amén. es, mi Dios. Amén. Entonces, cuando vemos estos versículos nos damos cuenta de que Dios libra a su iglesia Amén. de la tribulación. Amén. Sí, Señor. Amén. Porque ¿con qué objeto es tener la iglesia de que sufra? ¿Usted dejaría que su esposa sufriera? No creo, ¿cierto? Los que son matrimonios. Isaías 57:1, mi hermano. El justo perece y no hay quien se preocupe. Así es. Los hombres piadosos son arrebatados Aleluya. sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado. Así El es, mi justo. Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Así es, Señor. Que Dios se va a encargar Gloria a de Dios. rescatarlo. Sí, Señor. Aleluya. Antes que venga Gloria a Dios. la gran tribulación, Sí, mi Dios. la iglesia es arrebatada. Así es, Señor. Amén. Amén. Bendito Señor. Santo es tu nombre. Bueno, Primera de Corintios ya lo hemos leído, en que nos va mostrando. Lucas 21:36, mi hermano. Dice, más velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por Así suceder es, Señor. y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, Amén. Amén. apercibidos. Gloria a Dios. Así es, Señor. Así es, mi Dios amado. Lucas 21:36 y 21:16, mi hermano. Vamos a ver qué dice ahí la palabra del Señor. No, pero fue una equivocación. Vamos a sacar ese versículo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que estar preparada, apercibida. Sí, Señor. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo Isaías 57, versículo 1, mi hermano Vlad. Nuevamente dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, Así es, Señor. sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Amén. Así es, Señor. Está hablando de la iglesia. Así Amén. es, mi Dios. Entonces,
dentro de todo tenemos que estar preparados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, Amén. los muertos en Cristo resucitan. Amén. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para esperar al Señor. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Sí, Señor. Y tenemos que indagar y buscar. Independiente de cómo sea el culto, la reunión, donde usted vaya, es el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo el que está Amén. gobernando a la iglesia, ¿cierto? Y la está sustentando. Aleluya. Recuerde usted que sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo, nada puede hacerse, Así es, mi Dios amado. porque lo que nosotros le pidamos al Espíritu Santo es lo que va a acontecer. Aleluya. Amén. Dentro de este formato que hemos leído, tenemos que entender que la iglesia tiene que prepararse. Amén. 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 La iglesia tiene que estar apercibida, Aleluya. aún a estos tiempos, Amén. a los tiempos que estamos viviendo. Señor, amén. Debido ahora a que hay, igual como aparece en Lucas capítulo 21, donde hay rumores de guerra, ¿cierto? Dolor, hambre, pestilencia, y Cristo viene. Amén. Y los acontecimientos nos dicen que el Señor viene. Amén. ¿Estamos preparados? No, Señor, ven unos 10 años más, que tengo muchas cosas que hacer. Todavía no tengo mi casa. Te quiero comprarme un auto. No, tenemos que esperar. Aún no termino la universidad. Cosas que son humanamente comparables, pero espiritualmente no se comparan. Amén. Porque todo lo que vivimos acá es momento tras momento. Y en cambio, en la presencia del Señor será una eternidad. Una eternidad ser salvos. Gracias, Señor. Entonces, en este día, ¿cuál es la conclusión que tiene usted? No sé, su pensamiento. ¿Pasa la iglesia por la gran tribulación? ¿No pasa? Es la convicción que cada uno tenga, ¿cierto? Esa ya es personal. Amén. Pero según la Escritura, Dios nos libra Amén. de la ira venidera. Amén. Él nos arrebata antes que venga Gloria a Dios. la ira hasta este mundo. Por aquellos que se les dio la oportunidad de conocer esa. Porque sin Cristo no hay salvación. Imagínese, imagínese usted que Dios muchas veces ha querido salvar a alguien y la persona, Él no lo puede obligar, lo deja libre al albedrío. Pero el que Él llama, ¿cierto? Y acepta el llamado y permanece en Él, Aleluya. es salvo. Amén. Amén. ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Es el Señor. Solo el ¿A cuánto nos ha redimido el Señor? Sí, Señor. ¿A cuánto nos va a arrebatar el Señor? Amén. Tenemos que entender que Dios nos va a llevar. Gloria a Dios. Amén. Él nos va a rescatar de este mundo. Amén. Señor. Gloria a Dios. Los acontecimientos dicen que va a venir una tercera guerra mundial. Sí, Señor. Amén. Recuerde usted este país que está en conflicto con Rusia. Señor. Amén. Hay profecías que hablan de un gran oso, Sí, Señor. un león. Entonces tenemos que estar apercibidos. Amén. Así es, Señor amado. Cuando empieza a acontecer esto, usted sabe, no tiene, como dice la Biblia, y irán dos caminando, uno será tomado y el otro será dejado. Uno es santo. Estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Por temor a Dios. Hermano, no sé cuál de los dos. Pero tenemos que estar preparados, buscar al Señor, ¿cierto? Estar apercibidos. No, pero eso se refiere a que hay un cristiano y un no convertido. No hablo de los. Porque los que son cristianos y son matrimonio, esos se van al tiro. Amén. ¿Qué va a pasar con aquellas mujeres que están embarazadas en ese momento? Espontáneo. Pero ya Bendito eres, Dios. no van a parir.
Porque Dios tiene que hacer, si así como dice que el cuerpo, este cuerpo va a ser transformado en un joven rubio, así alto. No, Dios lo va a transformar. Amén. Porque Aleluya. de Él no se puede llevar lo que es corruptible. No, Señor. Entonces, Nada inmunda la única forma es que del cielo. en este momento, dice la Biblia, ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de los cielos. Entonces Amén. tiene que haber una transformación. Aleluya. Entonces todos los niños, al tiro, para arriba. Los fallecidos en Cristo, los que, no vamos a decir los muertos, porque los que durmieron en el Señor. Amén. Ellos, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con el Señor. Amén. Bendito día. Gloria a Dios. Amén. Maranata, Cristo vive. entonces tenemos que estar apercibidos. Amén. Este día, que Dios nos guarde, prepare nuestros corazones para estar apercibidos de su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Le voy a rogar a mi hermano Saulo que nos lleve en esta oración.